Entonces continuamos con esta parte de los límites. Ahora, como les había comentado, vamos a utilizar el emulador de la calculadora para ir analizando un poco los problemas, los ejercicios que habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a comenzar con este problema de acá, en el que teníamos x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces vamos a explorar una herramienta. Aquí la calculadora no nos calcula el límite directamente, pero tenemos que explorar algunas herramientas para conseguir el valor, ya sea tanto en esta calculadora o en otras calculadoras, porque vamos a comenzar con Table. Entonces una calculadora científica, cualquier calculadora científica tiene este menú de acá. Entonces nos ubicamos en esto que es Table y pulsamos la tecla X. Bueno, acá está la que estábamos trabajando anteriormente, las funciones, ¿sí?, que están en el gráfico y a veces se enlazan directamente entre los dos menús, entre la tabla y la gráfica. Pero vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar la de acá también. Fíjense que ahora en este momento ya tenemos despejado y entonces siempre va a estar despejado. Entonces ponemos directamente, acá tenemos x al cuadrado menos 1 dividido para x menos 1. Si pulsamos igual, y acá tenemos la opción Table, o pulsamos igual nuevamente, como quiera. Fíjense, en uno nos da un error. ¿Por qué? Porque no está definido. Entonces lo que hacemos explorar es valores cercanos, digitamos directamente un punto cercano a 1, ¿sí? Fíjense que nos da 2.01. Nos podemos ir acercando más. Nos está dando 2.0001. Estamos utilizando límites laterales. ¿Sí? Y cuando, bueno, nos acercamos demasiado al 1, nos dice que el resultado es 2. Esto por la derecha. Podemos hacer también por la izquierda, por ejemplo, 0.89, ¿sí? 0.99. Y fíjense que nos vamos acercando cada vez más hacia el 2. Entonces, aquí llegamos a una conclusión. Una, que el límite existe. ¿Por qué? Porque dando valores tanto por la derecha y por la izquierda tenemos a tender al mismo valor, o sea, nos acercamos al mismo valor, que es 2. Y fíjense, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue 2. No hay necesidad de que tengamos justamente una opción para calcular límites. Podemos utilizar una tabla e ir calculando. Bueno, vamos a ver, acá tenemos otra. Bueno, esto no lo vamos a hacer porque es algo similar. Aquí tenemos asíntotas verticales. Fíjense que aquí tenemos un problema diferente, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a borrar esta de acá, ¿sí? Y luego vamos a ingresar la ecuación, ¿sí? A ver, en este caso, igual está en fracción, por eso siempre me gusta el modo matemático, porque podemos observar correctamente lo que estamos ingresando. X menos 2, aquí nos va a dar un problema cuando estemos en el 2. Fíjense, entonces vamos a empezar a explorar, vamos a dar valores y nos vamos a acercar al, al 2. Fíjense que es necesario explorar más, porque aquí, claro, alguien puede decir, bueno, con 2.01 es 100, el límite es 100. Pero ¿qué pasa si nos acercamos más? Fíjense, va habiendo un cambio drástico, ¿sí? Hay un cambio drástico y si nos acercamos más, el cambio drástico sigue siendo. Sí, entonces fíjense que cuando esto ocurre, cuando nos vamos acercando a este número y hay cambios drásticos, quiere decir que se va hacia el más infinito. Entonces, el límite por el 2 por la derecha es más infinito. Ahora, ¿qué pasa si es que ponemos valores menores? ¿Sí? Por ejemplo, 1.9, ¿sí? Fíjense, tenemos menos 10. Por ejemplo, ¿qué pasa con 1.95 menos 20? Empieza a ver los cambios drásticos, pero se empieza estos cambios a ir hacia el menos infinito, ¿sí? Empieza a haber cambios drásticos y en este caso, fíjense bien, empieza a tomar el rumbo negativo. Entonces aquí ya podemos ver claramente que los dos límites laterales no son iguales, porque acá tenemos positivo y acá tenemos un negativo. Entonces, como los límites laterales no son iguales, no existe límite.
pero como tiende a infinito, basta que con un límite lateral tienda a infinito, tenemos una asíntota vertical en x menos 2. ¿Sí? Ahora vamos a utilizar la gráfica justamente para ver esta función de acá. Entonces vamos a poner menú y ahora nos vamos al menú gráfico. Estamos acá y fíjense que ya tenemos acá directamente y lo dibujamos. ¿Sí? Entonces, como era de esperarse, fíjense. ¿Qué pasa en 2 que estamos aquí? Acá por la derecha se va hacia el más infinito, o sea, es claramente que se va hacia el más infinito. Y acá por la izquierda hacia el menos infinito. Entonces no hace falta hacer ningún cálculo porque viendo la gráfica, o sea, ya viendo la gráfica nos damos cuenta que no existe límite en 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente se va hacia el infinito. ¿Sí? Ahora vamos a ver la asíntota horizontal, ¿sí? Que es esto de acá, y le vamos a graficar para analizar. Igual podemos analizarle con una tabla. Bueno, luego la analizamos con la tabla. A ver, F1, lo vamos a poner en fracción. Acá tenemos x al cuadrado más 2x más 1. A veces tenemos las herramientas, pero no exploramos. Y esto es esencial para que se pueda entender correctamente de qué estamos hablando, qué es una asíntota y todo lo demás. Menos 3x más 2. Pulsamos igual y dibujamos. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, en esta parte de la gráfica, que la gráfica empieza, ¿sí?, a acercarse a un valor. Fíjense. Y esta es una asíntota horizontal, porque si hacemos aquí hacemos una recta horizontal, nunca no va a topar. Y según el cálculo nos decía que era en 1, ¿no? Aquí podríamos estimar, ¿sí? O sea, que es por acá. Podríamos estimar nada más viendo la gráfica, pero vamos a comprobar con los límites laterales, ¿no? Pero ya más o menos tenemos una idea de la asíntota, que tiene una asíntota horizontal, ¿sí? Porque cuando más vamos avanzando, fíjense que no pasa de un valor, ¿sí? A ver, nos vamos ahora a tabla y lo vamos a definir acá. Entonces, lo que vamos a decir, ¿qué pasa cuando x toma el valor de números grandes? Por ejemplo, 2000. Fíjense, tenemos 1.0025, pero ¿qué pasa si ponemos 5000? Fíjense que no hay una diferencia de cambio. Teníamos 1.0025, ahora tenemos 1.001. Esto nos indica que tenemos una asíntota horizontal, o que el límite, el resultado del límite es 1. Fíjense, vamos a poner 10.000, ¿sí? Y no se mueve prácticamente, estamos en el 1, ¿sí? Estamos dando valores hacia el más infinito y a ver qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este valor? Entonces, fíjense, cuando el límite de x tiende hacia más infinito, f de x tiende a 1. Como 1 es un valor real, tenemos una asíntota horizontal. Ahora podemos poner en la parte negativa, veamos qué pasa en la parte negativa. Tenemos menos 10, 0.61, pongamos menos 100, 0.95, pongámosle menos 10.000, 0.9995. Entonces, fíjense que tanto más infinito y menos infinito tenemos el asíntota en 1, ¿sí? Tenemos el resultado 1. Entonces, de esa manera podemos ver claramente cuando tenemos una asíntota horizontal, o podemos calcular igual el límite cuando x tiende a infinito, porque puede ser que no nos pidan el asíntota, sino simplemente calcular el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, con la tabla exploramos con números grandes. A veces es necesario para ver si el proceso es correcto, ¿sí? Entonces, eso sería todo en esta parte de estudio de los límites.